Israel y Hamás lograron un nuevo acuerdo con el que se entregarán medicamentos a los rehenes que mantiene el grupo islamista a cambio de ayuda humanitaria para los civiles en la Franja de Gaza. Esto cuando los muertos en el enclave ya son casi 24.300 y después de que Israel anunciara que está cerca de finalizar su fase más intensa en el sur de la franja. En la primera rueda de prensa desde la conformación de su nuevo gobierno, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció medidas respecto a la educación en el país y también informó del envío de bombas y misiles de largo alcance a Ucrania. El expresidente Donald Trump se presentó este martes ante el tribunal que lleva el caso por difamación a la escritora E. Jean Carroll y anunció que declarará ante el jurado de 9 personas que fueron elegidas hoy. En mayo pasado, Trump fue declarado culpable de agredir sexualmente a Carroll y difamarla y ahora se busca determinar cuánto debe pagarle. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de Noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Damos inicio en Medio Oriente porque Qatar confirmó que Israel y Hamás llegaron a un nuevo acuerdo con el que se entregarán medicamentos a los rehenes que mantiene el grupo islamista a cambio de medicamentos para la población civil en la Franja de Gaza. El pacto se logró con la mediación de Qatar y Francia y también incluye otros suministros para los civiles gazatíes. Los fármacos partirán este miércoles desde Doha hacia la ciudad egipcia de Al-Arish para ser transportados a Gaza. El anuncio del acuerdo se conoce luego de que el ejército de Israel informara del fin de la fase intensiva de los combates contra Hamás en el norte de la Franja de Gaza y adelantara que también terminará pronto en el sur. Una noticia que se produce mientras el Ministerio de Salud de Gaza informa que el saldo de esta guerra asciende ya a más de 24.200 fallecidos y Hamás está lejos de ser derrotado. El informe es de Amal Ben-Otman. La etapa intensiva de las operaciones durará 3 meses. Así lo declaró Israel al lanzar su ofensiva en Gaza en respuesta a los ataques de Hamás en su territorio el 7 de octubre. Este lunes, Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, lo confirmó. Hemos indicado claramente que la fase de operaciones intensivas durará aproximadamente 3 meses. En el norte de la Franja de Gaza, esta fase llegará a su fin. En el sur de la Franja de Gaza, alcanzaremos esta etapa y se terminará pronto. Y en ambos casos, pasaremos a la siguiente fase. Antes del anuncio de Gallant, las autoridades israelíes ya habían insinuado desde principios de 2024 que la guerra había entrado en una nueva fase más específica. Sin embargo, en el terreno, pocos signos lo confirman. Este martes Israel continuó con sus bombardeos masivos en campamentos de refugiados en el sur del enclave. El ejército israelí está matando a niños y jóvenes, nos está destruyendo, nos arroja al frío, pero resistimos. El ejército israelí empezó su ofensiva terrestre el 27 de octubre, golpeando inicialmente el norte del territorio palestino y ordenando a la población que huyera hacia el sur. Pero los combates y bombardeos más intensos se trasladaron luego a esta zona. Hoy, el número de muertos en el enclave asciende a más de 24.200, lo que representa el 1% de la población local. Según un documento de los servicios de inteligencia militar de Estados Unidos, las fuerzas aéreas israelíes lanzaron 29.000 bombas sobre Gaza en las primeras 6 semanas de la guerra, igualando la cantidad arrojada por Washington durante su ofensiva en Irak en 2003, en un país 1000 veces más grande. A pesar de la destrucción, la victoria contra Hamás parece aún lejana, abriendo la perspectiva de una guerra prolongada y complicando un escenario de salida del conflicto. En conferencia de prensa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentó el rumbo de sus políticas tras los recientes cambios en su gabinete con Gabriel Attal como primer ministro. Macron anunció la implementación del uniforme escolar en las instituciones públicas, entre otras medidas referentes a la educación. De igual forma, dijo que busca fortalecer y preparar al país ante los desafíos globales y señaló que esa fue una de las razones por las que formó un gobierno más joven y audaz. ¿Por qué este gobierno? Le plus resserré et le plus jeune de l'histoire de la Porque este gobierno, el más joven y más unido de la historia de la República. Porque este momento de crisis supone audacia, acción y eficacia. En los meses próximos y años se definirá el destino de nuestras generaciones. Es todo un reto, es un desafío,
Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí demócratas, ecologistas y republicanos. Un proyecto de unidad al servicio de los franceses, para que Francia siga siendo Francia, para que Francia siga siendo la nación del sentido común, de resistencia y de ilustración. Demeure cette nation du bon sens, de résistance et des lumières. Vamos ahora a Serbia, donde miles de personas inundaron las calles de Belgrado para exigir la anulación de las elecciones de diciembre. Los ciudadanos continúan alegando un supuesto fraude y respaldan sus afirmaciones en que un grupo de observadores internacionales calificó los comicios de injustos. El oficialista Partido Progresista Serbio obtuvo más del 47% en la jornada, pero según los observadores, la ventaja fue producto de sesgo de los medios, la influencia indebida del presidente Aleksandar Vučić e irregularidades en la votación como compra de votos. Vine aquí por el fraude electoral. Quiero un cambio. Quiero que las instituciones de este país funcionen. Vivimos bajo un régimen donde no hay valores, ni leyes, ni moralidad a la vista. Ahora seguimos adelante. Nunca abandonaremos nuestros planes hasta que se vuelvan a celebrar elecciones en Belgrado. Vamos a Estados Unidos. Tras ganar en los caucus republicanos del estado de Iowa, el expresidente Donald Trump asistió este martes a la Corte Federal de Nueva York, que lleva el juicio por difamar a la escritora Jean Carroll. Hoy fue elegido el jurado del proceso. Mamen Sala, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Lo más complejo de este proceso ha sido elegir un jurado que sea objetivo. Entre los 80 posibles miembros se ha elegido a 9, se ha descartado a muchos, 3 de ellos porque aseguraban que se estaba juzgando a Donald Trump de una manera injusta. Otro, por ejemplo, formaba parte de la campaña electoral de Biden, pero finalmente se ha conseguido elegir a esos 9 miembros del jurado objetivos que decidirán cuál va a ser la cuantía que Donald Trump deberá pagar a la escritora Jean Carroll por un delito de difamación. Ella le pide una multa de $10 millones. A las 3 de la tarde se ha hecho un descanso y a continuación pues se espera que el juez que se encarga del caso explique un poquito cuáles van a ser las reglas de este proceso, que durará aproximadamente 5 días, se desarrollará de 9:30 a 4:30 de la tarde cada día excepto los viernes. Ya ha dicho que los miembros del jurado permanecerán en auténtico anonimato y en estricta privacidad. Ha dicho a Donald Trump y a la escritora Jean Carroll que no pueden contactar con ellos. Además, el expresidente, a diferencia del último juicio que tuvo con esta misma escritora, esta vez ha dicho que quiere declarar. El juez todavía no ha decidido si se lo permitirá o no, pero si lo hace ya ha dicho que será con restricciones para que esto no se convierta en un circo mediático. Si declara, lo hará muy cerquita de que se celebren esas primarias en New Hampshire la semana que viene, el 23 de enero. La carrera hacia la Casa Blanca está en marcha para el Partido Republicano después de que Iowa diera el pistoletazo de salida de los primeros caucus del país. El calendario del partido está marcado no solo por caucus y primarias, sino también por los juicios penales contra Donald Trump que tendrán toda la atención. A continuación, un resumen de fechas clave. Una vez que se asiente el polvo de los caucus de Iowa, los candidatos republicanos pondrán su mirada en New Hampshire y Michigan. Más allá de las primarias, otra fecha clave será el 8 de febrero. Será ese día cuando el Tribunal Supremo estudie la decisión de Colorado de descalificar al expresidente Donald Trump de la papeleta republicana. Apenas un mes después, el 5 de marzo, unos 15 estados, entre ellos California y Texas, votarán en el supermartes. Ellos elegirán quién creen que debe ser el nominado republicano. El evento es conocido por establecer a un favorito puntero. 2 semanas más tarde será el turno de otros 6 estados, entre ellos Florida y Ohio. En el frente judicial, 3 juicios penales mantendrán ocupado a Donald Trump en febrero y marzo. 2 de ellos se refieren a acusaciones de que el expresidente conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020. Mientras tanto, las primarias definitivas tendrán lugar a principios de junio, pero para entonces, más del 90% de los delegados habrán sido asignados y el ganador de la contienda estará claro. Es poco probable que haya sorpresas en el bando demócrata, si es que se celebran primarias. En los últimos años, todos los presidentes en ejercicio que se han presentado a la reelección se han asegurado la nominación de su partido. Es probable que Joe Biden gane la candidatura demócrata en la convención de su partido, que se celebrará en Chicago el próximo agosto. Fin del informativo, volvemos en breve.
En France 24 es momento de hablar de ciencia y tecnología. Cada semana les traemos los descubrimientos, protagonistas e innovaciones que sorprenden al mundo. Este agujero negro tiene 4 millones de veces la masa de nuestro Sol. Los últimos desarrollos tecnológicos y científicos y su impacto en nuestro futuro. Acompáñenme en Ciencia y Tecnología en France 24 y France24.com.